Muy buenos días, Presidenta, compañeras y compañeros del equipo de gobierno, amigas y amigos de los medios y quienes nos siguen en redes. En primer lugar, pues con una felicitación muy entusiasta a la Presidenta y al pueblo de México por estos 100 primeros días de gobierno y de transformación de nuestro país. Nos corresponde estar hablando del humanismo mexicano y un elemento fundamental del humanismo mexicano, uno de sus valores, es la interculturalidad. ¿Qué significa la interculturalidad? Significa que podamos entendernos entre quienes hablamos lenguas diferentes, tenemos distintas maneras de comprender el mundo, de organizarnos en familia, en comunidad, en barrio, en sociedad, distintas cosmovisiones, distintas creencias religiosas, distintas maneras de pensar nuestra salud y nuestra vida. Anteriormente, la diferencia cultural en este país fue motivo, lo ha dicho la Presidenta cuando habla de las herencias del colonialismo, del neoliberalismo, las herencias del porfirismo, que son momentos en que las diferencias se constituyeron en motivos de discriminación, de exclusión, de dominación, de sometimiento o si no, abiertamente de despojo. Y eso dio lugar a una sociedad profundamente desigual, a una sociedad caracterizada por esta diferencia abismal entre la opulencia y la indigencia, que ya el generalísimo José María Morelos y Pavón se había encargado de denunciar y de plantear como un sentimiento de la nación la necesidad de disminuir la opulencia y la indigencia. Y esto entonces supone el trabajo de hacer lo contrario, constatar que la diversidad cultural es una riqueza en nuestro país, que desde fines del siglo pasado se define ya como una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas, no exclusivamente, pero sí originariamente. Y en esta idea de poder ilustrar la fortaleza de esta nación pluricultural y sentirnos orgullosos de un país que tiene una gran diversidad de lenguas, de grupos étnicos, de formas de vivir la comunidad y de visiones del mundo, es que como parte de los logros de estos primeros 100 días de gobierno, y claro, resultado de un trabajo que se gestó prácticamente desde el inicio del gobierno anterior, ya lo anunciamos el lunes pasado, el Museo Nacional de Antropología ha reabierto su segundo piso para poder ilustrar la fortaleza cultural de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que, por supuesto, ya existían salas etnográficas en este museo, pero que se formaron en la idea de que estas culturas estaban como en retirada. Ahora sabemos que es todo lo contrario. Las culturas, los pueblos indígenas y afromexicanos están más vivos que nunca y por eso uno de los grandes logros legislativos recientes pues fue modificar el artículo 2 de la Constitución para reconocer, lo ha dicho la Presidenta, que nuestras comunidades indígenas y afromexicanas deben ser consideradas sujetos de derecho público. Quisiera hoy entonces presentar un video que ilustra el trabajo que da lugar a esta reestructuración de las salas del segundo piso del Museo Nacional de Antropología que versan sobre la grandeza y diversidad cultural de México. Adelante.
Hace 60 años, en septiembre de 1964, cristalizó el sueño de que México contara con un gran museo para exponer la grandeza de sus culturas ancestrales. Las que habitaron el Golfo de México, los valles de Oaxaca, Teotihuacán y el Altiplano Central, el Occidente y el Ancho Norte, el área maya y, desde luego, la imponente cultura mexica. Pero ese propósito fue más allá. Quiso mostrar también las culturas vivas que habitan las más diversas latitudes de nuestra geografía nacional, herederas directas de ese pasado cuyas costumbres, obras y modos de habitar son resultado de conocimientos ancestrales heredados por generaciones que han resistido la adversidad y preservan nuestras raíces más profundas. Ahora que nuestra Constitución reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, resultaba imprescindible renovar lo que en su momento fueron las salas etnográficas del museo. Se trató de un reto mayúsculo para expresar la vitalidad y fuerza de nuestra diversidad étnica, lingüística y cultural. Lo que supuso incorporar los estudios de cientos de especialistas y de los mismos pueblos originarios a fin de acercarnos a sus procesos culturales y formas de vida actual, en una panorámica que transita por 5 grandes unidades temáticas: pueblos, lenguas y territorios, maíces y milpas, la tierra y el alimento, historia, identidades y resistencia, fiestas y rituales, y textiles de México. Tras 4 años de investigación y trabajo colectivo, y como parte del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura, el segundo piso del Museo Nacional de Antropología se renueva, en homenaje a las mujeres y hombres que a diario construyen las identidades locales y regionales. Un espacio para visibilizar las lenguas originarias, las cosmovisiones, la ritualidad, la economía, el arte, la alimentación y los procesos históricos y culturales de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Un reconocimiento a la diversidad cultural de México para combatir la desigualdad, el racismo y el clasismo, y aprender a revalorar las formas de vida y el pensamiento original del México profundo. Con más de 6,000 metros cuadrados de museografía y 4,500 objetos, se hacen presentes más de 70 pueblos vivos. Nunca más en el olvido los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas, quienes son base y sustento de la diversidad identitaria y del humanismo mexicano. Pues visiten el segundo piso del Museo Nacional de Antropología, los 2 pisos del Museo Nacional de Antropología, el museo sin duda alguna más importante de México. Gracias.